Hablamos del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya se reunió la Comisión de Juicio Político. El oficialismo no tendría mayores inconvenientes para obtener el dictamen, pero bueno, lo cierto es que ahora todas las miradas apuntan a un ministro del máximo tribunal. Hablamos de Ricardo Lorenzetti. Néstor, ¿cuál es la situación y por qué focalizamos la atención en Lorenzetti? El próximo jueves se va a reunir nuevamente, lo hace una vez por semana, en la Comisión de Juicio Político. Ese jueves se tiene que definir cuántas de todas las causales de destitución que fueron puestas en discusión van a perdurar, van a permanecer y se van a tratar en la comisión. Son 18 presentadas, probablemente queden reducidas a entre 10 y 12. Entre esas 10 y 12 hay una única que cuenta con el apoyo de un sector de la oposición enmarcado en Juntos por el Cambio. La coalición cívica anunció que va a apoyar el pedido de juicio político que la propia coalición cívica había formulado hace más de 2 años respecto de Ricardo Lorenzetti. En esa explicación de por qué va a acompañarlo, dice que el pedido es anterior a toda la situación actual y que persisten esas razones, lo que anunció también es que no va a acompañar el pedido del resto de juicio político de los otros 3 integrantes. Ahora bien, plantea esta situación un escenario a 3 bandas. La primera es que el único que avance con el juicio político sea Ricardo Lorenzetti, lo cual parece un despropósito en el marco de la correlación de fuerzas que tiene en este momento la Corte Suprema. Hay una troika encabezada por Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda, que detenta el control de la Corte. Y Lorenzetti ha quedado casi como un relegado en esa discusión de poder. Esto no tiene nada que ver con lo que deciden al momento de los fallos, sino con el manejo interno del poder en la Corte. Entonces, Lorenzetti afuera y los otros 3 consolidados no es un efecto deseado desde el punto de vista político. Lo que sostiene el oficialismo es que el eventual juicio político de Lorenzetti arrastraría a los otros 3 y obligaría a la oposición política a dar quórum, tratamiento y aprobación, porque las mismas causales que le son achacables a Lorenzetti son extensibles a los otros 3, sobre todo las que tienen que ver con los manejos económicos, los manejos de la obra social del Poder Judicial, un fondo anticíclico y además de todo eso, las pertenencias y acomodamientos internos en materia política. De manera tal que el teorema de Lorenzetti, como se lo empieza a conocer en tribunales, parece ser el eje de la discusión en torno al pedido de juicio político. ¿Cuáles son las versiones de lo que está pasando dentro del tribunal, dentro del máximo tribunal de justicia? Por lo que vos decís, en principio esta tríada, Rosati, Rosencrantz y Maqueda, y por otro lado el relegado Lorenzetti. Digo, ¿lo que se busca es un quiebre interno dentro del máximo Tribunal de Justicia? Ese quiebre interno existe como antecedente, es decir, es previo a todo esto. A partir de que Horacio Rosati terminó desplazando de la presidencia a Ricardo Lorenzetti y finalmente se autoungió como presidente, hubo allí una ruptura que más allá de la cordialidad y la cortesía que tienen los jueces de la Corte, está presente prácticamente todo el tiempo. Las diferencias alcanzan para que haya un quiebro interno y ese quiebre interno posibilite el juicio político de todos. Por ahora no. Claramente no, porque hay los números necesarios en el Congreso no están dados, son mayorías de 2/3 que no están dados. ¿Cuál es la única posibilidad? Que esta situación de Ricardo Lorenzetti, que cuenta con el apoyo, insisto, de la coalición cívica, que dice con Lorenzetti sí, que destrabada la situación de Lorenzetti, por el propio peso de la acusación, de las causales que lo llevan al juicio político, hubiera que hacerla extensible al resto y entonces todos tuvieran, para no tener una desigualdad ante la ley, tuvieran el mismo tratamiento. Gracias, Néstor.